agradezco a Lomata Cultural de permitirme a mí hablar de la India, una civilización de la cual yo podría decir soy una enamorada. A la gente la India o se enamora o le produce, ¿no es cierto?, un rechazo enorme. Yo soy de las que no. Yo soy de los que a mí la India me fascina. He entendido el proceso cultural de la India, he entendido la forma de pensar de la India y eso me lleva a tratar de entregar el máximo de conocimiento de la cultura y de la civilización de la India, que es tan distinta a nosotros. Y hoy día ya estamos en el proceso electoral. La India hoy día enfrenta uno de los procesos electorales más complejos y el proceso electoral va a durar un mes, 5 semanas. Partió el viernes 19, termina el 1 de junio y recién el 4 de junio sabremos más o menos cuál es el resultado. Pero la India tiene un proceso electoral que no es una elección directa. Se elige miembros para el Congreso, la Lok Sabha, 545 miembros, y el partido más votado y el candidato más votado de ese partido es el que va a ser electo por ese mismo parlamento, por esa misma Cámara, como primer ministro. Pero siempre uno tiene que tratar de hablar de un país y de colocar el contexto histórico. La India, como decía recién la Ignacia, ha superado a China en cantidad de población. Tiene 1.400 millones de habitantes, que podrían ser más. Los censos a veces nos pillan el aumento de población y hay mucha gente que de repente no se alcanza a censar. Está ubicado en el Asia Central, en la parte sur de Asia Central. Y para muchos geógrafos es un subcontinente, por la ubicación, por la forma, ¿no es cierto?, de su geografía y porque de alguna manera es tan diferente que no lo podemos poner como similar a ninguna otra civilización y a ningún otro país de ese contexto de Asia. Es un país, la India, que yo siempre les digo, cerremos los ojos y pensemos en la palabra India. ¿Qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente todo tipo de ideas, de cremaciones, de imágenes, de pobreza, de riqueza, de santones, de colores. Todo eso es la India. Y por eso la India, quizás la palabra que mejor la define es diversidad. Si acaso yo tuviera que decir cómo es la India es diversa, pero diversa en todo. No solamente desde un punto de vista, por ejemplo, geográfico. Es todo diverso en procesos culturales, en pensamiento, es costumbre. Y por eso es que es tan ajeno a nuestro pensamiento occidental. Las culturas del Oriente, al ser diferentes, atraen. Y las culturas del Oriente, especialmente la India, atrae. Y atrae por su misticismo, atrae por su espiritualidad. Nosotros, en nuestro mundo occidental, no es que no hayamos tenido grandes místicos, sí que lo tuvieron. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Catalina de Siena, San Francisco, fueron místicos. Pero la filosofía racionalista que llegó a su culminación en el siglo XIX cambió la fe por la razón, cambió la vida contemplativa, la vida más espiritual por todo un mundo racional. Y como somos seres trascendentes que necesitamos esa espiritualidad, comenzamos a mirar a otras civilizaciones, a otros procesos. Y por eso la gente se fascina con la India y se fascina con Oriente. Todas estas imágenes que ustedes pueden ver ahí se dan en la India y muchas más. En la India vemos la máxima expresión de pobreza como la máxima expresión de riqueza también. Voy a mostrar algunas imágenes interesantes de la India antes de entrar en su proceso eleccionario y su historia. Ellos tienen lugares sagrados y los lugares sagrados están relacionados con dos elementos sagrados, el fuego y el agua.
El fuego lo ocupan en la cremación, el agua para ir, ¿no es cierto?, a purificarse. Aquí tenemos el río Ganges, esas escaleras se llaman las Ghat, donde llegan los peregrinos tanto en la mañana como en la noche a hacer distintas ceremonias. También hay una arquitectura espectacular con un estilo hinduista, pero con una huella muy importante de una etapa de invasión musulmana. Yo siempre digo que creo que la construcción más armónica que conozco es esta, el Taj Mahal. Es el monumento blanco al amor que está construido sobre una plataforma en las orillas del río Yamuna, donde no hay nada, nada que moleste esa visión armónica y espectacular del Taj Mahal. La India es color, la India es aroma. Las mujeres son muy sensuales, que no tiene nada que ver con sexual, sensuales. Ellas se visten con estas telas, con estos saris, se adornan con aros, con pulseras, con anillos en los pies o donde sea. Y también tienen ceremonias muy coloridas, tienen peregrinaje. Siempre en la India, en todas estas fiestas religiosas, hay música, hay color, hay, ¿no es cierto?, incienso, hay esculturas o imágenes en los cuadros de distintos personajes que están relacionados con la espiritualidad. Pero la India también tiene una característica, que es brumosa. Las ciudades son brumosas. No son, ¿por qué? Por las cremaciones. Y porque ellos también hacen ladrillo, como quien dijera, con la bosta de las vacas. Entonces hay una contaminación constante en estos territorios en que es difícil de repente encontrar un cielo azul estrellado. Los templos son muy adornados. Los del norte son sin color, adornados con esculturas en piedra. Los del sur son igualmente adornados, pero son más espectaculares porque son adornados con esculturas de colores. El medio de transporte en la India es todo. Todo sirve. Los trenes, los camiones, los tuk-tuk, el camello, el elefante, todo sirve como medio de transporte. Y también lo que es impactante es el trabajo de las flores, porque todas las ofrendas son en flores, pero no una rama, los pétalos. Entonces se venden los pétalos por kilo. Vas al mercado y compras una cierta cantidad de kilos de pétalos. Entras a un hotel, te ponen collares de flores. Llegas al aeropuerto, te llenan de collares de flores. Entonces, estas características, después ya ahondaremos en ellas, está hoy día enfrentando este país el mayor proceso de elecciones que se está dando en el siglo XXI. Elecciones en que van a votar prácticamente casi 1.000 millones de habitantes. Casi 1.000 millones de habitantes. Ustedes con eso solamente tendrán, ¿no es cierto?, claro, que no se puede hacer ni en uno ni en 2 días. Es casi un mes, porque hay localidades a donde llevar estas urnas con los votos que quedan muy alejadas, en que se llevan en camello, en tren, en lo que sea. Y después va a venir el proceso de recuento de votos. Pero esta elección en el siglo XXI, en la fecha que estamos, es muy importante porque la India se juega su futuro, que quiere llegar a ser una potencia. La India aspira a que el año 2032 sea la tercera economía más grande del mundo. Entonces, ¿quiénes son? Los partidos son múltiples candidatos, múltiples partidos chicos, pero ¿quiénes son los más conocidos y los que tienen posibilidades de triunfar en esta elección? Actualmente, el primer ministro se llama Narendra Modi, y Narendra Modi representa un partido político que se llama Bharatiya Janata, un partido nacionalista que fue el partido que derrocó hace 10 años atrás al Partido Nacional del Congreso, el partido de los Nehru y de los Gandhi. Pareciera ser que la elección está cantada de quién va a ganar. Pareciera ser que él se presenta
al tercer periodo político y que estaría triunfando sobre su más próximo contendor, que representa el Partido del Congreso y que es el nieto de Indira Gandhi, Rahul Gandhi, hijo de Rajiv Gandhi, que acuérdense ustedes que fue asesinado. Por lo tanto, cuando el Partido del Congreso perdió las elecciones el 2014, las pierde por corrupciones, por acusaciones, por una serie de cosas quizás de hastío de la población de estar 77 años gobernada por este partido. Y Modi es un personaje tremendamente atractivo hoy día en la India. Sería su tercer mandato. Ha hecho reformas que han llevado al crecimiento de la India, a transformarlo quizás en una potencia en el Asia que quiere llegar a superar, quiere ir por sobre China en este momento. China tiene en este minuto un crecimiento económico bastante estancado, pero la India ha ido creciendo y ha ido creciendo a índices que nos parecen extraordinarios, pero por la pobreza de la India todavía no cubren todas las necesidades internas que tiene la India. Entonces, es este candidato que arrastra a estos 1.400 millones de habitantes a un proceso electoral tremendamente difícil. Ahora, ¿quiénes son los contrarios a Modi? Aquellos que acusan a Modi que ha ido polarizando el país. La India hoy día sí, efectivamente, es un país que está más polarizado, pero más polarizado desde el punto de vista religioso que político. No polarizado ideológicamente, sino que polarizado más desde el punto de vista religioso, porque dentro de la India, obviamente que la religión hinduista es la mayoritaria. Hay corrientes de la religión hinduista, como el caso de los jainistas, están también los sikhs, pero hay un porcentaje no menor de musulmanes. Y ese porcentaje no menor de musulmanes son 200 millones de musulmanes que hay dentro de la India, a pesar de que se creó para los musulmanes un país que se llamó Pakistán. Entonces acusan que Modi ha ido llevando, transformando esta república india, que era laica, a una república más hinduista. Ha ido cortando, podríamos decir, ciertas libertades que tenían los musulmanes y estableciendo la cultura y la religión hinduista por sobre, ¿no es cierto?, ciertos valores laicos. Aquí tenemos imágenes de esta elección que ha sido muy polarizada, como ustedes pueden ver, y que no solamente van esos dos partidos políticos. Hay líderes, por ejemplo, de la región de Bengala, hay líderes del sur, de un estado que se llama Tamil Nadu, hay otros líderes de la misma Delhi, y todos se han tratado de unir en una alianza con el Partido del Congreso para evitar que gane Modi en estas elecciones. Entonces, los orígenes de la India me van a permitir que recuerde un poquito la historia, porque si yo no conozco la historia, me es muy difícil buscar y entender la idiosincrasia de un pueblo que hoy día aspira a ser la tercera potencia económica mundial. La India nace como proceso de civilización al mismo tiempo que nace Egipto, Mesopotamia y la China, y que tienen como elementos comunes que todos se forman en torno a un río. El río pasa a ser el medio de subsistencia, el medio de comunicación. Todas estas civilizaciones nacieron en torno a un río. ¿Y cómo nace? No es que de la noche a la mañana no haya nada y mañana hay un proceso de civilización. Esto es el traspaso de un mundo nómade a un mundo sedentario. Se instalan, se crean aldeas, pueblos, ciudades, y así se va dando en todas estas civilizaciones, y en la India se van a desarrollar dos polos, dos ciudades, en las orillas del río Indo. Una se llama Mohenjo-Daro y la otra se llama Harappa. En el río Indo. ¿Dónde está el río Indo hoy día? En Pakistán.
Por lo tanto, los orígenes de la India hoy día no son el Ganges. Los orígenes de la India no están en la India, están en Pakistán. Aquí yo les muestro dónde está Pakistán y aquí está este río Indo, donde nace la India, acá arriba, en la parte norte. No hay nada relacionado todavía con el río Ganges. Pero la India tiene un pensamiento circular, un pensamiento cósmico. El cosmos es ordenado, es jerarquizado. Nosotros tenemos un pensamiento occidental, racionalista, que pensamos de que todo se puede clasificar. Desde que son guaguas, todo les enseñamos a clasificar, a ordenar. Y así está nuestro cerebro, ¿no es cierto?, ordenado para clasificar. En el Oriente y en la India, el pensamiento es circular, es cíclico y obedece a estos ciclos cósmicos. El día sigue a la noche, la luna se esconde y aparece al otro día primero el sol, después se oscurece. Todo está relacionado con ciclos. Por lo tanto, su pensamiento a todo le dan una explicación cíclica. A los ciclos vivos de las personas nacen, se desarrollan, mueren. El mundo animal, el mundo vegetal. Y también ese concepto de ciclo lo llevan a la historia. Por lo tanto, cuando un periodo termina y viene una invasión, no le dan mucha importancia a buscar las razones de esa invasión. Termina un ciclo. Por lo tanto, ese primer reino, el reino del Indo, va a caer. Y va a caer en manos de un pueblo que viene de la región de las estepas. Estos pueblos arios de las estepas, del mismo tronco étnico de aquellos pueblos que llegaron a Europa, los helenos, los germanos, los eslavos, etc. Aquí también. Y todos tienen características comunes. Son nómades, hacen invasiones de saqueo, tienen un muy buen dominio del caballo, no tienen una cultura ni un arte desarrollado, pero algo muy importante, ellos traen una lengua, el sánscrito, una lengua muerta pero descifrada. Y ciertas características que se mantienen hasta el día de hoy en la India vienen de estas invasiones, como las cremaciones. Lo que más cuesta cuando tú te vas a ir, vas a emigrar de un país a otro, son tus deudos. Dejas a tus deudos en los cementerios. Ellos no. Cremaban, ponían la ceniza en los caballos y seguían adelante, ¿no es cierto?, en este proceso de invasión. Y así va a nacer con estos arios invasores que vienen de las estepas el segundo proceso histórico de la India que llamamos el reino indo-ario. Se juntan elementos del primer proceso con elementos de esta invasión. Y aquí se estructura este pensamiento tan diferente, este pensamiento filosófico, espiritual, de características cíclicas, de una jerarquía como es la jerarquía del cosmos. Y la religión está basada en fuerzas de la naturaleza y una religión basada también en los astros. Los astros pasan a ser los dioses de ese pueblo que va llegando después. ¿Cómo sabemos de ello? El primer reino no tuvo escritura, no está descifrada. Este pueblo invasor sí, trae el sánscrito y lo ha descifrado. Por eso es que la historia de la India va a ser una historia de jerarquías, de divisiones. De este pensamiento va a venir más tarde el sistema de casta. Todo lo van ordenando de una manera que cumpla ciertos ciclos. Y de ahí entonces viene esta idea también de la reencarnación. La persona muere, cumplió un ciclo, pero va a vivir otra vida hasta que logre desprenderse definitivamente de lo que es su falta, su karma, su pecado, como lo vamos a ir viendo. Y aquí nosotros tenemos estos textos sagrados que se van haciendo con la llegada de estos arios invasores que traen esta lengua y eso va quedando plasmado como parte de la historia de la India. En esa época no hay
historiadores, no hay nadie que escriba la historia. ¿Cómo se escribe? En relación a cómo se cumple el rito. Un rito al interior del hogar, el rito que sale del hogar, el nacimiento de la casta de los sacerdotes, la construcción de los templos, etc. Pero todo eso, si nosotros lo queremos comprender racionalmente, no lo podemos comprender. Solamente la India es un país para ir, para conocerlo, para admirarlo si uno quisiera, pero qué difícil es comprender que en la India se haya impuesto desde las épocas más antiguas un sistema de casta absolutamente impermeable. Esta idea de la cremación, esta idea que vuelven los espíritus a nacer y a iniciar nuevos ciclos, son rasgos culturales tremendamente distintos a nosotros. Cuando nosotros, yo como historiadora, quiero hacer una historia, supónganse ustedes del siglo XIX, yo les digo voy a hacer la historia política, o puedo hacer la historia cultural, o la historia de los papas, o la historia sociopolítica, lo social, o de mujeres. Puedo separar, en la India no, porque la historia de la India es un proceso de evolución cíclica, circular, donde va junto lo político, lo social, lo económico, lo cultural, lo religioso. Cuando hablo de la India, da la sensación que están todos sentados, meditando, están todos con velas, etc. No es así, pero lógicamente que sí hay parte de que se dedica a la meditación y eso atrae. Y los elementos purificadores de la India son el agua y el fuego. Cuando se sale de la espiritualidad desde el interior del hogar, sale hacia los templos, empieza la construcción del templo y las etapas de esa evolución espiritual es desde la llegada de ese pueblo invasor que impone la religión védica vinculada a la fuerza de la naturaleza, la etapa brahmánica, cuando surge la idea de un Dios creador Brahma, y la etapa hinduista, cuando logran comprender que la religión tiene que ser una religión interior, espiritual, y no una religión de exterior llena de rito. La religión en la India nos parece tremendamente difícil, pero es tremendamente fácil si logramos solamente captar la columna vertebral. Tienen la idea de un Dios creador, y ese Dios creador sería Brahma, y representa lo que representa cualquier Dios creador. Sabemos en todas las civilizaciones que el hombre está compuesto de espíritu y de carne, de cuerpo y espíritu. Para los hinduistas también. El hombre también está compuesto de dos partes. ¿Y el espíritu cómo se llama? Atman. En vez de llamarse alma, el Atman. Según cómo nos comportemos, vamos a tener lo que para nosotros los cristianos es la falta, el pecado. Según el comportamiento, ellos van a acumular lo que es el karma. El karma es la consecuencia de tus acciones. Y si tú terminas el ciclo de las existencias con karma, apegado a tu Atman o espíritu, en vez de irte al infierno, que es lo que nosotros podemos creer, viven otra vida. Y otra vida, hasta que logran esa purificación espiritual. Pero para ellos el fin último es lo mismo que para nosotros. Nosotros el fin último es llegar al paraíso, al cielo, a una coincidencia con la divinidad. Somos seres trascendentes. Ellos también quieren llegar a lo que se llama el nirvana o el moksha. Entonces, la única diferencia fundamental, que hay muchas, pero siendo bien concreta, es que cuando tú terminas un ciclo de existencia, tú te puedes reencarnar en algo mejor o en algo peor. No está la seguridad que siempre vayas subiendo. Esa especie de ascensor es lo que se llama el samsara. Y cuando ya estructuran esta base de la espiritualidad, junto con ello se estructuran las castas. Porque si va a haber un grupo tan privilegiado
que se va a dedicar solo a la religión, ¿por qué no va a haber otro grupo que se dedique a lo guerrero, a la administración? Otro grupo a la productividad, a los gremios, a las profesiones. Entonces de ahí se van estructurando este sistema de casta según la evolución política, cultural, filosófica del pensamiento. ¿Y qué es lo que nos complica? La cantidad de dioses que están representados de múltiples formas. Si logramos comprender que hay tres importantes y que logramos darle una característica para poder visualizarlo, estamos listos para ir a la India y comprender absolutamente todo. El Dios creador, Brahma, siempre lo representan 4 brazos, 4 caras, 4 piernas, representa las 4 estaciones del año, representa los 4 puntos cardinales. Complican a veces las mujeres, pero olvidémonos de las señoritas mujeres en este caso. Después tenemos al dios Vishnu. El dios Vishnu, según la historia, ha sido reencarnado 9 veces. Ha sido príncipe y cada vez un príncipe más perfecto. Por lo tanto, siempre está vestido de príncipe. Y la última encarnación del dios Vishnu es en el príncipe Siddhartha Buda. Y tenemos los más populares. Y los más populares es este matrimonio, Shiva con Parvati y su hijo, que tiene la trompa del elefante, que es Ganesh. Y Shiva es aquel que termina un proceso, pero regenera otro. Eso es la base, ¿no es cierto?, de la historia espiritual de la India. Pero ellos mantienen una tradición que trajeron estos Vedas, que son las cremaciones. Ellos tienen la idea, los hinduistas, de cremar a sus muertos y de echar la ceniza a un agua sagrada, a un río sagrado, a un lago sagrado. Hay crematorios, ¿no es cierto?, que son particulares. Estos son crematorios que son no particulares, son crematorios populares. Y la idea es cremar al muerto y terminar con él lanzándolo a un elemento de purificación que es el agua. El color del luto es el blanco. Los hombres más cercanos van al cementerio, al crematorio. Hay todo un rito de dar 7 vueltas. Después, ¿no es cierto?, se prende con una especie de chonchón la boca de ese difunto y esperan ahí hasta que ese cuerpo se consuma y van a mantenerse en ese momento siempre con como con un respeto, pero no con un llanto. Ese llanto que tenemos nosotros porque no estamos preparados para la otra vida, porque nosotros somos en Occidente preparados para estar aquí. Nos cuesta mucho separarnos de ese cuerpo. Ellos no lo tienen. Ellos trasladan al difunto en una especie de camilla, envuelto en estos géneros del color, de la iluminación, del sol, y lo ponen en un crematorio, en que los crematorios tienen que estar cerca de ríos, de aguas sagradas, ¿no es cierto? Y de alguna manera, esos son parte de estas tradiciones de la India. Pero también las tradiciones de la India están vinculados a algo que también nos llama mucho la atención: el peregrinaje, el peregrinar a lugares santos. Y donde más se va a peregrinar es al río Ganges, donde está la ciudad santa de Benares. Ellos entran, ellos se lavan, ellos rezan, ellos lavan la ropa, todo lo hacen en estos lugares. Pero la finalidad última es terminar el ciclo de las existencias. ¿Cómo termino el ciclo de las existencias? A través de un camino de meditación espiritual que me permita entender lo que las divinidades quieran enseñarme. Por lo tanto, nosotros en Occidente tenemos una oración repetitiva. Yo puedo repetir el Padre Nuestro, la Ave María, sentada en el auto, en la ducha, donde sea. Ellos preparan su cuerpo, su mente, para entrar en un proceso de meditación.
Ellos hacen una respiración, tienen una postura, y quien los prepara son estos maestros del yoga que se llaman los yoguines. Lo que para nosotros es el yoga, una práctica de relajación, el yoga es la forma de oración en la India. El primer ministro de la India, Narendra Modi, fue al comienzo un instructor de yoga, disciplina que la sigue, ¿no es cierto?, forma de oración, que la sigue practicando, y una vez al año convoca a toda la ciudadanía a hacer una gran manifestación de oración, de meditación, de yoga, que él va a ser el que la dirige. Entonces, conociendo esto, ¿cómo se vive algo tan importante en la India que es la espiritualidad? De cualquier forma, en la casa, en el templo, en una comunidad dedicada a la espiritualidad, solamente leyendo el libro base de la espiritualidad de la India, que es el Bhagavad Gita, o siguiendo a un maestro, a un swami o a algún gurú. No hay una forma especial. Pero dejando esto atrás, pareciera ser que la India no tiene historia política. Claro que la tiene. Por la medida va evolucionando filosófica, espiritualmente, pero también va armando su estructura política. Fueron estos dos reinos, después viene la invasión de Alejandro Magno, después vienen procesos de dinastía en que se instala un rey, un emperador, y trata de unificar ese país. Pero cada cierto tiempo hay fragmentaciones territoriales. Las fragmentaciones territoriales dan una sensación de debilidad. Y eso fue lo que atrajo a los primeros musulmanes que llegaron a la India. Comenzaron a entrar en el siglo VIII, en el siglo XII ya van a instalar un gobierno musulmán, va a caer ese gobierno y va a tomar el poder una dinastía musulmana que es de origen afgano y que se va a llamar la dinastía mogul. Pero todo eso, ¿no es cierto?, va a terminar en estos reinos tan típicos de la India a cargo de los Rajá y Marajá. Y al mismo tiempo que esta dinastía mogul o musulmana va adquiriendo un poder sobre la parte norte, van entrando por el sur los intereses europeos. Los portugueses primero en Goa, los ingleses después, hasta llegar a formar el gran imperio colonial inglés. Aquí tenemos parte de este reino indoario que fue uno de los primeros. Aquí tenemos etapas de la dominación musulmana que la podemos visibilizar en las huellas arquitectónicas. De este periodo, de la dinastía mogul, de uno de los grandes sultanes, emperadores de esta dinastía que se llama Shah Jahan, se construye este mausoleo. Mausoleo al amor. Es el mausoleo que le construye a su esposa muerta después de 17 años de matrimonio, cuando dio a luz a su 14º hijo. Entonces, el musulmán en la India deja una huella que está muy presente en las construcciones. Hay mezquitas, hay fuertes, hay estos mausoleos importantes, y por mucho que se hayan ido a Pakistán, queda todavía en la India esa presencia musulmana. Y al mismo tiempo llegan los europeos, los portugueses establecen contacto con un sistema que llamamos factoría, crean especies de almacenes para comercializar. Pero después llegan los ingleses a través de una compañía que se llama la Compañía de las Indias Orientales Inglesa, y ellos van a entrar y van a ir estableciendo alianzas con los Rajá y Marajá y apoyando uno en desmedro de otro. Y así van entrando y van a ir tomando ese territorio, primero como colonia, que va a ser uno de los territorios más importantes del imperio colonial inglés, y se van a poner en contacto estos dos procesos culturales. La India con los británicos,
Obviamente que ese proceso cultural va a traer cambio, va a traer cambios económicos, sociales, culturales, religiosos, en una sociedad tan distinta a lo que es la cultura occidental. Pero también tenemos cambios en la conducción de la política británica hacia la India. La India era una colonia y a mediados del siglo XIX hay una gran revuelta de los campesinos porque los británicos están ocupando para lubricar sus fusiles grasa de vaca, lo cual es un animal venerado. Eso produjo una sublevación enorme que terminó después de 4 años aplacando los ingleses esta revolución y transformando la India en lo que llamamos un virreinato. Y de ahí ya llegamos a fines del siglo XIX con el pensamiento de que la India tiene que ser independiente. Y aquí viene el trabajo a través de un movimiento que se llama el Movimiento del Congreso, en que 2 personas son considerados en la historia de la India los artífices para el trabajo de la independencia, Gandhi y Nehru. Y la gran curiosidad histórica, el gran aporte histórico, es que Gandhi tiene clarísimo que la India no tiene las fuerzas militares para poder enfrentarse desde el punto de vista militar con ese imperio. Por lo tanto, su aporte es crear una doctrina. Y esa doctrina junta 2 palabras de la India, ahimsa, que significa no violencia, y satyagraha, que significa no cooperación. Esa va a ser la filosofía de Gandhi, la doctrina de Gandhi, para poder enfrentarse por años con este imperio colonial inglés y que va a terminar el año 48 en el fin de la colonización británica y en el nacimiento de 2 países, la India y Pakistán. Aquí tenemos a Gandhi, personaje, ¿no es cierto?, reconocido en la India y a nivel mundial también. Cuando Gandhi va, después de la Primera Guerra Mundial, a la India, de alguna manera él va a hacer de que la India no coopere en la Primera Guerra con los británicos. Y esto va a traer castigos. Y estos castigos son leyes mucho más represivas que se llaman las leyes Rowlatt. Y por eso empieza el periodo de encarcelamiento de todos aquellos miembros del partido o movimiento del Congreso. La época más compleja de hostilidad entre la India y Inglaterra es la del 30, poquito antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Gandhi, con su movimiento del Congreso, llama a desobediencia civil, llama a huelga, llama a boicot, llama a boicotear la sal con una marcha que se llama la Marcha de la Sal hacia la costa, no comprar sal, echar agua de mar, esperar que esa agua se evapore y que los restos de sal que quedan en esos cuencos sean ocupados y así de alguna manera no le compran a los ingleses. En ese momento, en esa década, el líder de los musulmanes, que también estaba dentro de este movimiento, dice, uy, viene ya luego la independencia. Y nosotros no queremos como musulmanes quedar metidos adentro de un país que lo van a dirigir los hinduistas. Y por eso es que los musulmanes van a crear un movimiento que se llama la Liga Musulmana. Y así avanzamos al fin de la Segunda Guerra Mundial con el convencimiento de Inglaterra de que tienen que darle la independencia. Y así la India se va a partir en 2 países. Gandhi no está de acuerdo, no participa de las firmas del acuerdo, pero en ese momento nacen 2 estados. El estado de India, que es todo lo que es amarillo, y el estado de Pakistán, musulmán, todo lo que es verde. Hay un punto de conflicto que no quedó bien solucionado, que por tiempo hoy día no podemos ahondar, pero es la región de Cachemira, que hasta el día de hoy pasa a ser un problema porque Cachemira tiene mayoritariamente población musulmana
y quedó adherido a la India. ¿Quién va a pasar a ser el primer ministro de la India? Nehru. Jawaharlal Nehru, el primer ministro. Obviamente que tiene muchas obras, pero dentro de lo más importante de reconocimiento es que es uno de los que fundó el movimiento de los países no alineados después de la Segunda Guerra Mundial. Ni alineados con la Unión Soviética, ni alineados con Estados Unidos. Un grupo de países que no quieren alinearse ideológicamente con los dos bandos, quieren ser independientes. Y la otra cosa, que él piensa que el desarrollo está por la tecnología, no por las carreras humanistas, científicas, la tecnología. Y viene la creación de institutos tecnológicos exigiendo que entrara gente de clases bajas, de castas bajas, a este tipo de instituto, a la educación. Él va a morir el año 64 y aquí tenemos quién lo va a continuar. Indira Gandhi. Muchos me dicen, pero ¿cómo? Si el que se murió es Nehru, ¿cómo puedes decir que es la hija? En la India llevan el apellido del marido. Y ella se ha casado con un señor Gandhi, que no es pariente de nuestro Gandhi, por lo tanto ella desde ese momento pasa a llamarse Indira Gandhi. Una mujer que ha tenido una vida triste, quedó huérfana a los 16 años, hija única, con un padre dedicado a la política, estudios muy precisos para ella, estudios en la India, estudios en Suiza, estudios en Inglaterra, pero siempre demostró una capacidad de oratoria espectacular. Y ella va a ser primera ministra en 2 periodos, desde la muerte de su padre hasta el 77 y después del 80 hasta el 84. ¿Cómo es, en una palabra, en su política? Bastante socialista, no es marxista, bastante socialista en su política. Ahí la tenemos de niña, pero uno se piensa cómo la India dio pase para que llegue una mujer al poder. Ella viene de familia de políticos. Su padre es el artífice de la independencia, abuelos, tíos diplomáticos. Su abuelo fue Motilal Nehru, el que fundó el movimiento del Congreso. Y ella es una mujer valiente, es una mujer que no tiene miedo de hablar lo que siente. Y cuando ella llegó a Inglaterra, a la universidad, ella armó un grupo de adhesión a la independencia de la India dentro de Inglaterra. Ella está en Inglaterra y ella llama a estudiantes a que apoyen de alguna manera, ¿no es cierto?, la independencia de la India. Y con su capacidad de oratoria, con su capacidad de convencimiento, tiene mucha gente que la siga. Así ella llega al poder y se encuentra un país en que todavía estos príncipes, Rajá, Marajá, tenían demasiadas atribuciones, tenían demasiados beneficios. Por eso es que se le llama que tiene una política socialista, porque ella va a ser una especie de reforma agraria. La historia la conoce como una estadista, como una política brillante, va a hacer una serie de reformas en el plano de la agricultura, en el plano de la alimentación, en el plano de la industrialización. La India es un país de hambre hasta ese momento, en que la población eran millones que no tenían acceso a cubrir sus necesidades básicas. La Indira Gandhi, en una de estas reformas, que su reforma principal es la Revolución Verde, aumenta la producción de granos, que es la base de la alimentación, pero a un costo mucho más bajísimo. Lo que ella quiere es sacar de alguna manera a la población de la India de esa característica de hambruna que tiene. La India es atractiva su color, cómo las mujeres trabajan el campo, cómo las mujeres se visten con estos colores maravillosos y que de alguna manera, mientras los varones están sentados jugando una especie de naipe, pensando, porque así dicen los guías, están pensando, las mujeres están trabajando.
en todos los campos, la construcción, la agricultura, siempre la mujer está trabajando. Y tiene paisajes también maravillosos en el sur, como las plantaciones de té, de algodón, etc. La otra gran revolución para sacar de la hambruna es la revolución blanca. Aumentar la producción de la leche para evitar la desnutrición. En ese momento no solamente había hambruna, había desnutrición. Y así, para poder implementar estos cambios que tuvo mucha contrariedad, ella tuvo en su primer periodo que gobernar con medidas, podríamos decir, extra. Quitó una serie de libertades, opacó y silenció a la prensa y a partidos políticos contrarios a las medidas que ella estaba tomando. Pero después viene un segundo periodo de gobierno en que hay un cambio fundamental. Estamos ya, ¿no es cierto?, justo ha caído el muro, 1879, estamos en 1880 cuando ella viene, y ese periodo es de acercamiento a las figuras más importantes post caída del muro, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, etcétera, y de condena a todos estos gobiernos extremos, como es el de Camboya con Pol Pot, como es de alguna manera también el gobierno de Sudáfrica. Pero Indira Gandhi va a ser asesinada por dos Sikhs, una corriente religiosa que se infiltraron en su guardia personal. El año 2004 es un hito. Aquí en Chile salió un número de la revista Capital entero dedicado a la India, porque había empezado un proceso de reforma. Y ese proceso de reforma lo inicia este primer ministro, Rao. Se da cuenta que la India está 10 años más atrás que China en su proceso de liberalización de la economía. Y empieza a abrir la frontera, liberar la economía, aceptar inversión extranjera, privatizar. Y eso ha llevado a este crecimiento que tiene hoy día la India, porque lo que quiere es, primero que nada, terminar con las hambrunas masivas, algo que se ha logrado en la India, tener un crecimiento que, aunque sea poco, vaya siendo un crecimiento paulatino y constante de la población y así poder ir terminando la pobreza. Desde Nehru había desarrollado la industria vinculada a la informática, a la tecnología. Tenemos aquí abajo Bangalore. Bangalore es llamado en la India el Silicon Valley norteamericano, porque de ahí se desarrolla todo este avance en la tecnología. Ahora el país avanza, pero hay brechas tecnológicas y brechas sociales muy grandes. Toda esta tecnología ha llegado a muchos hogares, pero son miles de hogares que todavía no tienen acceso a Wi-Fi, a Internet, a televisión. La India, por mucho que haya crecido, tiene hoy día, con los 1.400 millones, un cuarto de la población que está bajo la línea de la pobreza, 25% que está bajo la línea de la pobreza. La India ha ido desarrollando infraestructura. Ustedes pueden ver las dos fotografías de la izquierda y comparar con las visiones de la derecha. Los trenes atestados de gente, la gente que vive todavía en la noche en las calles. Pero vamos ya avanzando y el año 2004 al 2014 va a pasar a ser primer ministro quien fue el artífice de todas las reformas económicas del ministro Rao, el que empezó a liberalizar todo. Y la verdad que hizo cambio. El primer periodo de él, de los 5 primeros años fueron espectaculares. Los segundos 5 años se enfrenta a problemas. El crecimiento se estanca, empiezan acusaciones de corrupción y de alguna manera se desprestigia quién va a ser el partido del Congreso. Y así llegamos el año 2014, a quien se está presentando hoy día a este tercer mandato, Narendra Modi, que va a triunfar
no quizás por lo que él propone, sino que por dar un voto de censura a la familia Gandhi, que ha estado en el poder, a este partido, el Congreso, que lleva 77 años en el poder. La primera elección a la cual se presentó fue un récord de asistencia a votar, 500 millones. 500 millones, el 66,3% de la población que podía votar fue a votar. Y como les digo, es un castigo para el partido del Congreso. Es un hombre muy carismático y ese carisma lo mantiene hasta el día de hoy. Han pasado ya, ¿no es cierto?, 10 años de su gobierno. Él no viene de una casta o de una familia política ni de una casta superior. Él viene de la casta de los Sudras, que son aquellos trabajadores en general. Su familia vendía té, él fue vendedor de té y él se fue a una escuela de yoga en los Himalayas, estudia yoga, disciplina que practica hasta el día de hoy, y después se empieza a interesar en la política, estudia ciencias políticas en una universidad estatal de Nueva Delhi y va a entrar a un partido contrario al partido del Congreso, que es un partido más de derecha, un partido nacionalista. Ese partido es el que se llama Bharatiya Janata. Y desde ese partido lo van a nombrar gobernador de un estado que se llama el estado de Gujarat, ese puntito rojo que está ahí. Ese fue el estado que más creció, que más se desarrolló y en que él fue gobernador de ese estado durante 13 años. Pero cuando él llegó al poder, él recibió el cargo, pero recibió también un país bastante hecho triza. El crecimiento económico estaba bastante detenido, habían acusaciones de corrupción, se necesitaba crecer a un ritmo mucho más acelerado para poder salir de la pobreza en que estaban. Entonces, de alguna manera, no es que él haya seguido con el ímpetu de crecimiento que venía el gobierno anterior. ¿Qué se ha logrado en estos dos periodos de Modi, en estos 10 años que ha estado en el poder? Se ha logrado crecimiento, se ha logrado implementar reformas en muchos aspectos de la India en general, y para él la prioridad era abrir la India a inversiones extranjeras. Que las empresas se instalaran en India, donde la mano de obra es más barata, y de ahí pudieran iniciar este proceso, ¿no es cierto?, de abrir el país a los inversionistas. Su lema de campaña, Make in India. Él quiso atraer multinacionales, fábricas, para que hicieran sus productos en India, como lo ha hecho en su momento Birmania, como lo ha hecho Camboya, como lo ha hecho Vietnam, etc. Pero hay corrupción y esa corrupción es algo que es típico, ¿no es cierto?, de este gobierno en general. Los cambios son reformas económicas que han traído inversión con condiciones ventajosas para los inversionistas, lo que hizo en su momento la China. Y hoy día la India, desde que llegó Modi al poder, es un país que es apetecido para poder invertir en India, por su crecimiento, porque su población es cumplidora, porque dominan un segundo idioma que es el inglés, lo cual es un plus sobre la China en este momento. Entonces, lo que esperaba Modi era superar a los BRICS. ¿Se acuerdan los BRICS? Las economías, Brasil, China, India, Sudáfrica. Bueno, superar a los BRICS. Entonces, la salida al poder de Modi causó como una sensación de bienestar, tanto internamente como externamente. ¿Qué es lo que tuvo que hacer en la política interna? Aumentar el desarrollo de la tecnología, quiso estabilizar y consolidar sus relaciones con Estados Unidos, que por la tendencia socialista de los gobiernos del Partido del Congreso no eran tan cercanos, y también solucionar problemas de relaciones fronterizas con China. Abrió la inversión
no solamente norteamericana y europea, han invertido grandes sumas en infraestructura, en construcción de esos trenes bala. Primero Japón, que es el iniciador de todas estas tecnologías, y también ha invertido China dentro, ¿no es cierto?, de la India. Pero ya volviendo a este proceso eleccionario que estamos hoy día mirando, es un proceso democrático y logístico. ¿Cómo funciona que voten 1.400 millones, no, 1.000 millones de habitantes, 963? Eso se logra en una democracia, se logra, pero tiene que haber una logística organizativa tremendamente importante. Fíjense que la cantidad de votantes que votan son más que la unión de las poblaciones de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Rusia. Pero los electores pueden ir cuando van queriendo, porque en un mes ellos saben, no es que vayan todos el mismo día, no. Y la otra cosa que es impactante es cómo llegan estas máquinas de recuento, estas máquinas electrónicas de voto a los lugares más remotos. Por eso es que son 5 semanas. Y esa es la razón por la cual recién el día 4 de junio van a estar listos los cómputos de estas elecciones. ¿Qué es lo que se elige? Se elige a los miembros del Parlamento. ¿Cómo se llama el Parlamento? Lok Sabha. ¿Y cuántos son? 545. ¿Cuántos se eligen? 543. ¿Quién elige a los otros 2 que faltan? ¿Quién es en este momento la presidenta de la República? Tiene un sistema de que hay una presidenta elegida por un consejo electoral y que dura también 5 años, pero no gobierna. El gobierno es el gobierno que gobierna el primer ministro. Los presidentes tienen ciertas funciones específicas, políticas, pero más bien funciones de relaciones exteriores. Entonces, una vez que salga electo el partido con mayor cantidad de votos, ese partido elige el candidato que mayor cantidad de votos obtuvo. Se supone que Narendra Modi va a volver al poder por un tercer periodo. Es carismático, es popular, no tiene un contrincante que podría hacerle fuerza, aunque el partido del Congreso con Rahul Gandhi se ha unido con muchos partidos chicos y de alguna manera, ¿no es cierto?, no ha sacado nada. ¿De qué lo acusan? De haberse transformado en un hombre muy nacionalista, extremadamente nacionalista, y que podría llevar al país de ser un país laico a un país más religioso hinduista. Su segundo periodo al cual se presentó salió con más votos en cuanto a la cantidad de votantes que participó que el primer periodo. El primer periodo votó el 66 o 63%, aquí votaron el 67% de los votantes. Entonces, el rival no es de peso. El rival es Rahul Gandhi, el nieto de la Indira, un partido que gobernó 77 años, de corte bastante socialista, que se ha tratado de unir con otro tipo de partidos chicos, partidos regionalistas, etc. ¿Van otros candidatos? Claro que sí. Los nombres son muy difíciles, no importa. Digan que van, piensen que van muchos candidatos. La India está llena de la división política administrativa, son estados. Cada uno de estos estados presenta sus candidatos. ¿Cuáles podrían ser como los más opositores, contrincantes, más cercanos? El del sur de la India, Tamil Nadu, el de la región de Bengala y el de Nueva Delhi, que se llama Arvind Kejriwal. Pero la verdad que la oposición junta no tiene fuerza para poder derrotar a Modi. Ha ganado Modi injerencia en todos los ámbitos. Es el hombre que más usa Twitter, podríamos decir, de los políticos en el mundo. Su campaña las hace por Twitter,
pero es un personaje importante en cuanto al tiempo, en cuanto a la experiencia, en cuanto al atractivo y popularidad que tiene. ¿Cuáles son los temas? Bueno, los temas es que una democracia de las características de la India, ¿no es cierto?, sea capaz de llevar una elección de esa naturaleza. A Modi algunos lo acusan de populista, y lo acusan de populista porque ha perseguido de alguna manera las tradiciones musulmanas. Dentro de las acusaciones es que el último tiempo inauguró un templo hinduista sobre los escombros, las bases de una antigua mezquita musulmana, pensando que con ello iba a quitarle adhesión. Se dice que traspasa los valores que podríamos decir laicos de la sociedad de la India, que se impuso con Nehru, a ser valores más hinduistas. Aquí tenemos el templo que inaugura hace unas semanas atrás, el templo que estaba destruido en esta localidad que se llama Nandir y que lo inaugura con toda espectacularidad. Narendra Modi ha reactivado la economía de la India. Sueña con que sea una superpotencia. Le ha ganado espacio geopolítico a la China en el Pacífico. Si logra posicionarse, como dicen los analistas, el año 2032 llegaría a ser India la tercera economía en el mundo. Eso no significa que no hay problema. En la India hay inflación, en la India hay corrupción y lo que es más dramático es cesantía. Pero ¿por qué la cesantía no está elevada en valores? Porque todos los que buscan trabajo por primera vez no están considerados en el ámbito de cesante. Y se dice que dentro de los que más buscan trabajo es la población entre 20 y 24 años, que les falta, a no ser que sean trabajos informales, les falta esos trabajos formales. Entonces, también es importante ir industrializando el campo, que es la actividad que ocupa más o menos el 55% de la población. Las elecciones de la India son las más caras del mundo. Mover esa cantidad de gente, 8.600 millones de dólares. Los votos se emiten en estas como maletas que llevan a los distintos lugares en todo medio de transporte, porque los llevan en carros, en camiones, en trenes, en elefantes, en tuk-tuk, lo que sea. Llevan estas especies de computadora donde el voto se emite electrónicamente, a donde puede haber luz. Los otros es un voto, ¿no es cierto?, de papel. Pero imagínense usted lo costoso que es llevar a toda esta gente. Para poder visualizar a quiénes son los partidos y quiénes son los candidatos, mucha gente no sabe leer, es analfabeta. Entonces hay signos que representan al candidato y a los partidos de ese, y a los candidatos de ese movimiento. Modi tiene una flor de loto. Ahí está cuál es el símbolo de Modi, una flor de loto. Y el partido del Congreso con Rahul Gandhi es una especie de palma de mano abierta. Estos símbolos no solo sirven para hacer campaña, están puestas en los votos. Por lo tanto, saben ellos quiénes son, ¿no es cierto?, los candidatos de cada uno de los países. Aquí algunas imágenes con las que nosotros nos vamos a quedar y decir qué quiere Modi. Quiere que el siglo XXI no sea solo de China, quiere que el siglo XXI sea también de India. ¿Qué desafíos tiene Modi hoy día? Muchos. Seguir creciendo, seguir desarrollando, seguir reduciendo la pobreza, especialmente en sectores rurales. Se sabe que falta infraestructura, hay que mejorar la salud, hay que mejorar la educación. ¿Cómo se hace eso? Con inversión. Y esa inversión, ¿no es cierto?, es
lo que tiene que llegar. Fíjense ustedes que en la parte tecnológica, que es la más desarrollada, en la India, en la región de Bangalore, hay 1.200 institutos tecnológicos, institutos de informática, y se gradúan al año 200.000 ingenieros, que no solamente trabajan en India, trabajan en muchas empresas multinacionales a través del mundo. Es tanta la necesidad de trabajo que la empresa de ferrocarriles el año pasado abrió cargos para 20.000 personas en los ferrocarriles del Estado. Se presentaron para esos cargos más de 1 millón de personas. Así es que el crecimiento de la India se ha ido dando en todos los aspectos, en el aspecto económico, tecnológico, agrícola, de salud, de farmacéutica, la vía técnica, pero se necesita más. La India es un país de 1.400 millones de habitantes, que de esos 1.400 hay más o menos 250 millones que son pobres. Cuando yo digo pobre, es gente que vive en condiciones de miseria dentro de la India. Tiene problemas, sí, inflación, corrupción, desempleo. ¿Ha crecido en los últimos años? Sí. Necesita seguir creciendo para llegar, ¿no es cierto?, a ser una tercera economía. La India es un país que atrae su colorido, pero la India desde Nehru implementó una política educacional en que todos los niños tienen la posibilidad de educarse y de aprender un segundo idioma, que es el idioma inglés. Una última cosita y terminamos para no cansarlos tanto. La India también ha formado parte de un grupo con Estados Unidos, con Australia, con Japón, India, que se llama Quad. Es un cuadrilátero de apoyo comercial, de apoyo en valores contra China. Ellos saben que tienen valores democráticos, republicanos, y que de alguna manera tienen que tener una presencia geopolítica en el Pacífico Sur para tratar de frenar el avance que ha tenido China en todos estos últimos años. Quiere la India retomar ese liderazgo geopolítico. La India es un país de contraste, la India es un país colorido, la India es un país que fascina a la mayoría de la gente que lo conoce. Desafíos futuros muchísimos, pero la gran pregunta que tenemos hoy día, ¿llegará la India a ser una superpotencia como son los desafíos y las intenciones de Modi? No tenemos idea. Eso era lo que yo les quería contar hoy día, acercarlos a la historia, a la idiosincrasia de la India y a seguir este proceso cultural que termina el 1 de junio. Muchas gracias.